Hola, Dios te bendiga. Vamos a reflexionar en la palabra y le puse como título ¿Dónde está la diferencia? Sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero también la fe es saber obedecer y servir a Dios con humildad, sencillez, amor y dedicación. Vamos a leer Lucas 17 del 5 al 10 y nos dice: Entonces los apóstoles le dijeron al Señor: aumenta nuestra fe. Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, le respondió el Señor, podrían decirle a este árbol: desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando el campo o cuidando las ovejas. Cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso se le dice: ven enseguida a sentarte a la mesa? ¿No le diría más bien: prepárame la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno, después tú podrás cenar? ¿Acaso se le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir: somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. ¿Cuál es la diferencia entre el creyente y el ateo? ¿O qué diferencia hay entre una persona religiosa y otra que es indiferente a la religión? Por supuesto que muchas cosas, pero yo creo que la diferencia más profunda y fundamental es precisamente la fe. Es muy diferente creer y no creer, tener fe o vivir como si Dios no existiera. La fe cambia radicalmente la vida. Es como si un ciego de naturaleza, de nacimiento, comenzara a ver y pudiera contemplar toda la belleza de esta creación hermosa que Dios ha hecho. Una persona con fe es tremendamente afortunada. Tiene en su mano la llave de la felicidad y el secreto para vivir en paz, con alegría y serenidad todos los momentos de su existencia. Las personas con fe, en momentos de dolor, saben aceptar ese sufrimiento con una grandísima paz. Los que no tienen fe en las mismas circunstancias se rebelan contra Dios y se desesperan. De veras que la fe cambia radicalmente la vida. En nuestro mundo secularizado de hoy es cada vez más frecuente encontrar a gente que se declara agnóstica y que algunos que siendo cristianos viven una fe muy superficial y subjetiva, o que por el ambiente tan materialista que los envuelve parece que si Dios no existiera. Jesús, antes de hacer cualquier milagro, ponía siempre la fe como condición para realizarlo. Aquella mujer sirofenicia, la mujer del flujo de sangre, el centurión romano y otros tantos arrancaron de Cristo su milagro gracias a la fe. Todos estos milagros que hemos visto, siempre el Señor preguntó si tenían fe. Hasta la fe de Jairo consiguió que Jesús resucitara a su hijita muerta. Todo el Evangelio está lleno de estos ejemplos.
Y Cristo nos dice en Lucas 17:5, que recién leímos, si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. ¿Cuántos de nosotros, que nos llamamos buenos cristianos, hemos orado por algún milagro y se realizó? Cristo cumple siempre su palabra. Él dijo, y estas señales seguirán a los que creen. Marcos 16:17. Entonces, ¿dónde está el problema? Tal vez en que nuestra fe es tan pequeña que no llega ni siquiera al tamaño de una minúscula granito de mostaza. Y no me refiero a milagros extraordinarios, espectaculares. Cuando Cristo habla de trasplantar árboles y de mover montañas, se refiere a las dificultades de la vida y a circunstancias aparentemente insuperables. Jesús está diciendo que si la fe es auténtica, es capaz de remover obstáculos gigantescos. En la segunda parte de este pasaje de Lucas 17 que estamos leyendo, leímos del 7 al 10 y se nos presenta otro tema que en apariencia no tiene nada que ver con la primer parte. Nuestro Señor nos pone el caso del criado que sirve a su amo y en cuanto a este tema, cuando llega del campo. Y Jesús pregunta a sus discípulos, en el versículo 9, ¿acaso se le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? La frase, aunque cierta, parece un poco dura. Nuestro Señor no es identificado con este amo de la parábola, arrogante y mandón, sino que debemos verlo desde la perspectiva del criado. Nosotros somos esos siervos inútiles, y cuando hayamos hecho todo lo que nos han mandado, deberíamos decir como el siervo de la parábola, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Somos nosotros los afortunados al haber sido llamados por Dios para su servicio. Es un privilegio haber sido llamados para servir. Es una honra y un santo orgullo poder ser contados entre los servidores de Dios. Y lo que necesitamos es cumplir bien con nuestro deber. Es ante todo una grandísima humildad, disponibilidad, empeño generoso y docilidad para servir y obedecer lo que necesitamos. Debemos saber que la humildad, la obediencia, la sencillez de corazón, de eso se agrada el Señor. Es un don gratuito el que hemos recibido de parte de Dios y somos dichosos si nos comportamos así. No solo fe es la capacidad para hacer milagros. Fe es también saber obedecer y servir a Dios con humildad, sencillez, amor y dedicación. La fe debe traducirse en obras. Si no, como nos dice el apóstol Santiago, en Santiago 2, es una fe muerta. La fe debe ser activa y operante para ser auténtica. Una fe amorosa, hecha obediencia, humildad y servicio, fiel a Dios nuestro Señor. Sepamos que todos tenemos vida con un propósito ante la presencia de Dios. Él es el que nos ha dado vida. Y el ser humano, la humanidad, se desvió de Dios por desobediencia.
Jesucristo nos vino a rescatar. Y el propósito que tenemos en esta vida es servirlo a Él, es hacer lo bueno, que el Espíritu de Dios se transmita a través nuestro. Que esa fe aumente en nosotros, ¿por qué? Porque le creemos al Señor. Creerle a Dios activa nuestras vidas y se cumplen los planes que Dios quiere. Si desobedecemos es porque no le creemos. Por eso, una vez más, pongamos nuestras vidas en manos del Señor, alineémoslo con Él y Él hará lo mejor y cumplirá sus planes en nosotros. Vamos a orar. Padre, una vez más te damos gracias, Señor. Gracias, gracias por este amor tan grande. Señor, te damos gracias por Jesucristo, nuestro Señor, que ha rescatado nuestras vidas de la muerte para alinearnos contigo y cumplir con tus planes. Te damos gracias, Señor. Gracias, gracias por esta salvación tan grande. Gracias por esa sangre derramada en la cruz que nos limpia de todo pecado. Creemos en ti, Señor, confiamos en ti, por eso sabemos que todo lo que te pedimos a ti se cumplirá, porque tú eres fiel. Oh Señor, a su tiempo, al tiempo tuyo y de la forma que tú deseas, se cumplirá lo que sea bueno para nuestras vidas. Lo creemos porque en ti está la victoria. Sigue obrando, Señor, en este tiempo. Oh Santo Señor, libra a aquellos que todavía no te conocen, que puedan conocerte con una fe sincera, con una fe genuina, con una fe como un grano de mostaza, dice tu palabra. Oh Santo Señor, levántanos como iglesia tuya para tu gloria y líbranos del mal, líbranos de todo aquello que perjudica a las familias, toda economía mala que se restablezca, toda enfermedad que salga, desaparezca y la sanidad vuelva a cada cuerpo. Oh Santo Señor, y sigue bendiciendo a nuestra amada patria, a nuestra amada Argentina, en este tiempo que estamos clamando por ti. Oh Señor, estamos clamando a ti por nuestra patria. Obra, Señor, en medio nuestro y líbranos de todo lo malo. Bendice a las autoridades, dale sabiduría, que todo lo malo desaparezca del país y solo tu presencia reine. Confiamos en ti, creemos en ti y en tus manos encomendamos todas las cosas dándote gracias. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Dios te bendiga y nos vemos mañana si Dios quiere.